Entonces, si nos vamos al apartado ahora de rentabilidad, de cómo se entiende la rentabilidad por dividendo o yield, ya lo hemos ido viendo también en los apartados anteriores, pero básicamente lo que tienes que entender de aquí es que una compañía, en este caso estamos en Coca-Cola, hemos visto, si vamos a investing, decimos, vale, en base al dividendo del año anterior, que es 1,76, ahora mismo, a cerrar el mercado, están cotizando a 59,59, entonces quiere decir que si compramos ahora las acciones a 59,59 dólares y nos paga el mismo dividendo del año anterior, quiere decir que la rentabilidad por dividendo o yield, que es como la verás escrita así como yield, es del 2,95% solo la rentabilidad por dividendo. Nosotros hemos dicho, vale, esto sí me paga lo del año pasado, pero vamos a intentar afinarlo un poquito más y vamos a intentar ver cuál va a ser la rentabilidad dividendo por dividendo más real, más aproximada, porque que dependerá de lo que me vaya a pagar este año de dividendo, ¿no? Porque esto 1,76 es lo que ha pagado ya a los demás, a los anteriores, o a los inversores del año pasado, o si nosotros también éramos inversores, lo que ya hemos cobrado, pero nos interesa ahora cuánto vamos a cobrar. Pues en plataformas, como te digo, como TKR, pues tenemos acceso a qué es lo que piensan los analistas, que dicen que puede ser que las acciones paguen alrededor de 1,82 dólares por cada acción. Si compramos las acciones ahora mismo a 59,59 y nos paga un dividendo, esperamos, de 1,82 dólares por cada acción, la rentabilidad por dividendo que podemos esperar en este caso sería de alrededor de un 3%, de un 3,1%, pero rentabilidad por dividendo. Así es como entendemos la rentabilidad por dividendo o yield, ¿vale? Es decir, esto será lo que nos va a pagar por dividendo, lo que esperamos que nos vaya a pagar en el próximo año, respecto al precio al que compraríamos nosotros ahora mismo las acciones de la compañía, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenemos visto, entonces aquí la pregunta que te puedes hacer es, vale, pero ¿cuál es una rentabilidad buena por dividendo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Un 3% que es bueno, es malo, es mucho, es poco, es más rentabilidad, menos rentabilidad, pues aquí dependerá de muchísimas cosas, ¿vale? O sea, obviamente, ahora luego lo analizaremos un poquito cuando lleguemos al parte del análisis, pero aquí verás como que una compañía te puede pagar mucha rentabilidad por dividendo, pero al final que te paguen mucha rentabilidad por dividendo, ¿qué quiere decir? Pues que el dividendo que paga es elevado, es bastante más elevado respecto a lo que vale el precio de las acciones. Aquí obviamente tenemos que analizar un poco qué tipo de compañía estamos comprando, ¿no? A lo mejor si nos vamos a las acciones vamos a ir a las de Microsoft, por ejemplo. Si nos vamos a Microsoft, Microsoft es una compañía que paga dividendos, es una muy buena compañía, que genera muchísimo dinero, pero que tampoco tiene una estrategia clara de pagar con dividendos. Ella invierte mucho en seguir creciendo, en invertir ahora en el cloud computing, en la inteligencia artificial, en todo el rollo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte que la paga como dividendos. Pero no esperemos que la rentabilidad por dividendo que nos paga Microsoft sea una locura. Como vemos aquí, es del 1%, nos paga 2,2 dólares por cada acción. Sí que es verdad que por cada acción nos paga más, pero claro, también es una compañía que no cotiza a 59 dólares, cotiza a 269 dólares, por lo tanto, esos 2 y pico, esos 2 euros, 2 dólares con 72 que nos paga por cada acción, respecto a lo que cuesta ahora mismo comprar las acciones de Microsoft, sería una rentabilidad del 1%. Entonces, claro, ¿por qué nos paga menos Microsoft que Coca-Cola? Pues porque Microsoft es una compañía que no quiere destinar mucho a pagar dividendos, que es una compañía que quiere destinar a seguir creciendo. Y Coca-Cola, que es una compañía ya más estable, más consolidada, que obviamente genera unos beneficios que no crecen a tanto ritmo, pero que va normalmente creciendo y va manteniendo esa cuota, digamos, de mercado y ese público objetivo, ¿no? Todo el mundo que bebe Coca-Cola pues va a seguir bebiendo Coca-Cola a lo largo del tiempo, pero no va a pasar de un año a otro que va a decir, venga, de repente todo el mundo ahora va a empezar a beber muchísima más Coca-Cola que antes, ¿no? Entonces es una compañía que más o menos tiene unos ingresos estables, crecientes y predecibles en mayor medida, más que a lo mejor Microsoft, ¿no? Que crecen a mayor ritmo y porque invierten en muchas más cosas, está metido en nuevos sectores y tal. Entonces, como te digo, depende mucho de la estrategia que tenga cada compañía, pero si tú quieres hacer una estrategia de creación de una cartera para invertir en dividendos, yo también estuve en mucho momento gestionando fondos de dividendos y al final pues era una cartera, nosotros teníamos unos millones que había que invertir en acciones de dividendos para que nos pagaran un dividendo y que esa cartera fuera creciendo en base a el dividendo. Por lo tanto, ¿aquí en qué nos basamos? Pues nos basamos en, como te digo siempre, en qué es lo que digamos, qué es lo que nos paga el bono a 10 años, ¿vale? Si nos vamos, bueno, vamos a buscarlo directamente aquí, ¿vale? En este caso, podemos coger como referencia el bono a 10 años de Estados Unidos, ¿vale? Ya sabes que cuando invertimos es US10 y
¿vale? ¿Por qué nos basamos o puede ser una buena referencia esto? Porque nosotros, cuando invertimos en bolsa, al final, estamos asumiendo un riesgo, ¿no? Si invertimos en una acción por los dividendos, estamos asumiendo un riesgo, ¿vale? Entonces, ¿con qué lo comparamos? Lo comparamos con lo que financieramente, la inversión que financieramente nos ofrece el menor riesgo. ¿Cuál es la inversión que nos ofrece un menor riesgo? Pues invertir en un gobierno. Concretamente, en el gobierno de Estados Unidos, cuando estamos hablando de dólares, o cuando estamos hablando de euros, invertir en el Bund alemán, en el bono del gobierno alemán, que son dentro de los estados, que es lo que podríamos decir que es más seguro que una empresa, son encima los más seguros, los más solventes, los más estables y tal. Entonces, esto puede ser una buena referencia, es decir, si ahora mismo el Estados Unidos me está pagando, sin asumir prácticamente riesgo, me está pagando un 3,7% de rentabilidad por dividendo, pues a lo mejor yo, en este caso, a una acción que me pague dividendos en dólares, pues le voy a exigir mínimo, no mínimo, porque tampoco... Eso también es un poco relativo, ¿no? Ahora también el contexto en el que estamos de mercado, con tantas subidas de tipos de interés, de golpe y tal, pues esto genera cierta discrepancia, ¿no? Pero que normalmente una cartera de dividendos te tiene que dar más o menos lo mismo, una compañía sobre todo estable, como estábamos hablando antes de Coca-Cola, es una compañía estable que esperamos que sí que nos pague dividendos a lo largo del tiempo, que lleva 20, 30 años, bueno más incluso, pagando dividendos cada año prácticamente sin fallar y sobre todo incrementando a lo largo del tiempo. Eso nos quiere dar la sensación de que es una compañía que tiene una estrategia clara de repartir dividendos y que es muy difícil que esa compañía no nos pague ese dividendo, ¿vale? Pero nosotros a la hora de crear una estrategia de inversión, una estrategia de cartera por dividendos, pues invertiremos en varias compañías, ¿no? Invertiremos en compañías que son estables, como puede ser, pues eso, la propia Coca-Cola, la propia Nestlé, alguna que otra farmacéutica, alguna empresa de utilities, de energía, de lo que sea, que nos den una rentabilidad más o menos estable por dividendo, porque son compañías que siguen creciendo a un ritmo flojito, digamos, pero es más o menos predecible y consistente y estable a lo largo del tiempo, y esa parte nos da estabilidad a la cartera, y luego podemos invertir en otro tipo de compañías que sí que tengan una rentabilidad por dividendo más elevada, pero porque es una compañía que tiene más riesgo, porque a lo mejor nos paga más dividendo, pero porque no tanta gente compra las acciones y porque no se fían tanto, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, como es una compañía que tiene más riesgo, pues a lo mejor los inversores le van a exigir más rentabilidad por dividendo. Entonces, más o menos una buena referencia para montarte una cartera de inversión por dividendo, pues puede ser el bono de Estados Unidos, en este caso, o el bono alemán, en este caso, que creo que lo tendrían, ¿cómo está aquí? Está como de 10 años, creo que está... ¿Vale? Y aquí tenemos el bono alemán a 10 años, entonces que es de alrededor del 2,4%. Entonces tenemos en dólares que la rentabilidad que podemos exigir de un 3,7% y el bono alemán de un 2,4%, pues haciendo una media podríamos exigirle alrededor de un 3, 3,2, dependiendo de qué vayamos a invertir, si vamos a invertir en euros o vamos a invertir en dólares. Normalmente las compañías europeas vas a ver cómo generan una mayor rentabilidad por dividendo. ¿Por qué? Porque es más normal en Europa ver cómo las compañías pagan dividendos. El inversor europeo es un inversor que le gusta más tener ese cash, ¿no? Esa visibilidad del dinero que le entra en su cuenta corriente. Sin embargo, el inversor norteamericano, inversor que invierte en dólares, generalmente es un inversor, insisto, es más especializado y por lo tanto prefiere otro tipo de mecanismos, se preocupan más por los impuestos y por otro tipo de estrategias a nivel de invertir en acciones, y lo que le interesa es que la compañía reinvierta, digamos, en su propia compañía para el dinero, el beneficio, para seguir creciendo, como te decía antes, y en el caso de que la compañía quiera repartir directamente el dinero a los accionistas, como hemos dicho, lo puede hacer de dos maneras. Uno, pagando el dividendo, que es la forma más visual, más líquida, ¿no? Porque ves directamente cómo el dinero entra en tu cuenta corriente, pero hay otra forma que hacen mucho, sobre todo las empresas norteamericanas, porque los inversores, digamos, en dólares valoran más que haga eso la compañía, que es que recompre acciones de sí misma, que retire acciones del mercado, porque como hemos dicho antes, eso lo que hacía era que si tú, por ejemplo, hay una compañía que tiene en total 100 acciones, llevándolo a lo más sencillo, ¿vale? Tiene 100 acciones y tú tienes 10, pues tú al final, sobre esta compañía, tienes el 10% de las acciones. Pero si esta compañía compra acciones de sí misma y en vez de 100 acciones en circulación, ella de las que hay en circulación compra 10, esas 10 las va a retirar del mercado porque son acciones que compra de sí misma para retirarlas. Entonces, en vez de 100 acciones, habrá 90.
pero tú seguirás teniendo 10, porque no has comprado ni has vendido ninguna. Entonces, indirectamente has tenido más porcentaje, ahora mismo tienes más porcentaje que antes de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, todos los beneficios que genera la empresa, pues tú como accionista, indirectamente tienes más derechos. Si la compañía va a pagar dividendos, pues tú tienes más derechos sobre ese dividendo. Al final tú tienes, como accionista, tienes más porcentaje de la empresa sin haber hecho nada. Por lo tanto, eso hace que la compañía, indirectamente, cada una de las acciones que quedan disponibles, valgan más. Antes habían 100, ahora hay 90, hay menos acciones. Entonces, eso hace que la compañía valga más y hay nuevos inversores que entran y que suba el precio de las acciones. Entonces, tú indirectamente ya has cobrado como accionista, ya has cobrado ese dinero porque en vez de cobrarlo directamente en tu cuenta corriente, lo que ha hecho la compañía es incrementar, hacer algo para que incremente el precio de la acción y tú ya, y a lo mejor en vez de cobrar un euro de dividendo, lo que han hecho las acciones es subir 1 euro. Entonces, yo como accionista, tú como accionista, puedes decidir en qué momento quieres vender esas acciones, materializar esa ganancia de 1 euro y ya pagar impuestos más adelante. Sin embargo, si te paga el euro directamente como dividendo, pues como hemos visto, sale del precio de la acción, encima tenemos que pagar impuestos o lo que sea. Entonces, al final, pues no siempre es lo más adecuado, ¿vale? Entonces, como te digo, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y también que por eso mismo las acciones en general en Europa, la rentabilidad por dividendos, si cogemos el índice de Europa, el Stock 600 o el Eurostock 50, veremos que las compañías que pagan dividendos tienen más rentabilidad por dividendo, generan más rentabilidad por dividendo, es decir, el dividendo que pagan respecto al precio de las acciones es superior a lo que es en compañías de Estados Unidos, ¿vale? Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta y una buena referencia, como digo, insisto, es ver qué es lo que paga el bono del gobierno de ese país o el bono de referencia en ese país. Si compramos una compañía que es de Suecia, pues nos centraremos en el cuánto paga el bono del gobierno de ese país, de Suecia en este caso, y relacionarlo un poquito con esto, ¿vale? Es una buena referencia, digamos. Pero esto sí te vas a hacer una estrategia, digamos, de inversión por dividendo estable a lo largo del tiempo, que luego miraremos, luego veremos realmente para quién es apto y qué tipo de formas hay para invertir, porque a lo mejor tú quieres una compañía para pagar dividendos, que te pague dividendos, pero que forme parte de tu estrategia. Tú tienes otro tipo de compañías, de más crecimiento, tecnología o lo que sea, y quieres dedicar una parte de tu cartera a darle estabilidad invirtiendo en este tipo de compañías. Pues una buena referencia sería, como digo, esta. Vale, entonces luego lo que te decía también es que tienes que tener en cuenta, que esto lo hemos visto en apartados anteriores, que tenemos que tener en cuenta también la revalorización de las acciones. Es decir, si nosotros tenemos una compañía que está cotizando a 100 y nos paga un dividendo de 5, la rentabilidad por dividendo sí que será un 5%, pero si esa compañía final de año, después de ese año, vale, nos ha pagado 5 euros en total en dividendos, pero si ha pasado a cotizar de 100 a, yo que sé, a 110, pues la rentabilidad que hemos obtenido, la acción, ha subido un 10%, ¿vale? Realmente, por lo tanto, nuestra rentabilidad no solo viene, porque hay gente que dice, ah, bueno, sí, voy a invertir 100 euros en una acción para que solo me pague 5, ¿vale? Sí, te paga 5, pero luego cuenta que esa acción sigue cotizando en el mercado, ¿vale? Mientras a ti te ha pagado ese dividendo te ha llegado directamente a la cuenta, pero la compañía sigue cotizando en el mercado, por lo tanto, si sube, en este caso, pues vas a tener una rentabilidad que será, en este caso, más o menos aproximadamente, este año, si has comprado a 100, al último año, al final de año está a 110 y encima te ha pagado un dividendo de 5, la rentabilidad total es de un 15% en este caso. Ahora también, si la compañía en vez de 10 ahora mismo cotiza a 97, pues claro, has ganado por un lado el dividendo del 5%, pero por otro lado estás perdiendo el 3% de las acciones. Lo que pasa que este dividendo sí que lo has cobrado, algo menos, porque como decimos, hay una retención que veremos ahora en el siguiente apartado, pero esto que ahora mismo la compañía cotiza a 97, sí, es una pérdida que tenemos ahora mismo si vendiéramos en ese momento las acciones, pero no las hemos vendido. Será una pérdida cuando vendamos las acciones. Te saldrá una pérdida como que tú has comprado algo por 100 y lo has vendido por 97, de las cuales, vale, por precio has perdido un 3%, pero por dividendo a lo mejor has cobrado más, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, esto es importante, que no solo cuando compras una acción de dividendos, no solo la rentabilidad viene por el dividendo, es una compañía que también cotiza en bolsa. Lo que pasa que es lo que hemos dicho también, normalmente una compañía que paga dividendos, que la tienes en tu cartera porque es una compañía que paga dividendos a lo largo del tiempo, es una compañía, ese tipo de compañías, como veremos luego en el apartado de análisis, son compañías pues que al final generan, y como hemos dicho de Coca-Cola y de otros sectores, pues que son compañías que generan un beneficio más o menos estable a lo largo del tiempo y que por lo tanto se pueden permitir mantener una estrategia de pagar un dividendo recurrente a lo largo del tiempo y que siga creciendo. Pero claro,
sí que nos da visibilidad con el dividendo, pero por otro lado tampoco son compañías que esperemos que vayan a crecer un 10% cada año, ¿vale? Normalmente las compañías que crecen un 10-15% cada año, pues son compañías más pequeñitas, de tecnología o lo que sea, que esas compañías, como hemos dicho, a lo mejor no pagan dividendos porque lo que hacen es reinvertir el beneficio que generan, o incluso no generan beneficios y tienen que estar haciendo continuamente ampliaciones de capital o emitir deuda, pedir préstamos para seguir reinvirtiendo en crecer y ya generar beneficios a futuro. Y cuando genere beneficios a futuro, ya pagará un dividendo. Pero claro, cuando pague ese dividendo, a lo mejor ya no crece tanto la compañía, ¿vale? Por lo tanto, esto se suele compensar, ¿no? Lo que va pagando de dividendo con el riesgo que podía tener a la hora de fluctuar las acciones, ¿vale? Estas son cosas que también podemos tener en cuenta, pero es importante que tengas en cuenta eso, que una compañía que paga dividendo no solo quiere decir que vayas a generar beneficio o rentabilidad por el dividendo. También la compañía fluctuará, subirá y bajará, y eso te puede aportar más rentabilidad o te puede incluso mermar rentabilidad, ¿vale? Entonces, aquí, esto es otro tema muy interesante, ¿no? Comprar acciones justo cuando pagan dividendos, es decir, si nosotros tenemos una acción, como hemos dicho ahora, que paga 100, o sea, que cotiza 100 y que me va a pagar 5 euros de beneficio, o sea, de dividendo, pues yo digo, vale, pues ¿cuándo va a pagar dividendo? ¿Lo va a pagar lo va a pagar dentro de 5 días? Vale, pues yo el día anterior la compro, o 2 días antes la compro, me espero a que me pague el dividendo y luego la vendo. Pero claro, hemos visto que el dividendo sale del precio de la acción, o sea, si nosotros quisiéramos hacer esa estrategia, ¿vale? De comprar una acción que nos va a pagar 5 euros, esos 5 euros hemos dicho que salían del precio de la acción, ¿no? Entonces esa acción pasará a cotizar, nosotros no nos daremos cuenta, bueno, sí que nos daremos porque lo veremos, pero diremos, vale, hemos comprado una acción por 100 que nos ha pagado 5 euros, sí, pero que ahora mismo cotiza a 95. Y encima, sobre estos 5, como ahora veremos y como llevamos diciendo todo el rato, tiene una retención, por lo tanto no cobraremos 5, cobraremos unos 4 aproximadamente. Por lo tanto, realmente veremos como hemos comprado algo por 100, que ahora vale 95 y que nos ha pagado un dividendo de 4. Por lo tanto, tendremos una inversión que está valorada en 99 aproximadamente. Entonces, de momento, en ese mismo momento, estaremos perdiendo aproximadamente un 1%, porque hemos comprado por esto. A ver, hemos comprado por esto y ahora mismo vale esto, ¿vale? Entonces estamos perdiendo alrededor de un 1%, por lo que hemos dicho es eso, nosotros cuando compramos una acción por dividendo, sabemos que el dividendo sale de la acción, ¿vale? Sí, sabemos que sale de la acción, pero al final, como la compañía sigue creciendo, como la compañía se espera que siga pagando dividendo y como la compañía pues se espera que siga funcionando bien, que por eso la compramos, pues este precio va a volver a recuperar estos 100 que tenía antes de pagarme el dividendo, incluso esperamos que pueda seguir subiendo. Por tanto, esa estrategia de querer comprar una acción justo cuando va a pagar el dividendo no siempre es lo más adecuado, a no ser que estés convencido, que hayas hecho un análisis, que tú estés convencido que tengas una alta probabilidad de que la compañía a la hora de pagar ese dividendo va a recuperar el precio rápidamente o parte de ese precio de haber pagado el dividendo. Esto ya depende de cada uno y depende obviamente del análisis de cada uno.